una breve, una breve introducción de lo que significan las variables y las variables del sistema, más que todo, y los procesos que vamos a dar. Ya, por ejemplo, ustedes, cuando sean ingenieros químicos o cuando están estudiando la carrera de ingeniería química, van a ver ciertos equipos o ciertos procesos, ¿ya? Vamos a dejarlo todo en procesos. Ya, por ejemplo, uno de esos procesos puede ser el secado, ¿ya? Este secado o este proceso de secado que parece muy sencillo, que ustedes ya lo han debido experimentar en su vida diaria, por ejemplo, secando ropa, secando alguna fruta, etcétera. Ya, pero son procesos muy empíricos, es decir, muy sin poco objetivo de estudio. Mientras que los ingenieros, nosotros nos enfocamos en estudiar este tipo de procesos. El secado va a llegar a tener distintas variables. Valga recalcar también que el secado ya no se... En sí, el proceso de secado es retirarle un poco de porcentaje de agua o humedad, ya a cualquier sólido, por así decirlo. Ahora, estas variables, por ejemplo, tenemos algunas variables que puedan darse de acuerdo al proceso de secado que nosotros sigamos. Por ejemplo, yo podría realizar un secado de bandejas. Ya no sé si alguna vez han escuchado de un secado de bandejas en el cual se tiene un cuarto o un ambiente donde entran carritos que aquí tenemos llantitas, 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 llantitas. Estos carros van a tener bandejitas dentro de sus estantes, ¿ya? Y estos carritos que tienen bandejas se llevan a un cuarto o un ambiente donde normalmente se seca, por decirles, frutas o verduras que tengan el, una forma, por ejemplo, como de la papa, etcétera. Ya, ¿qué es lo que se hace con esto? Se controla algunas variables, como ser el tiempo de exposición. Es decir, qué tiempo van a estar esas bandejas dentro de lo que es ese ambiente. Por ejemplo, el tipo de producto a secar. Luego, a ver, ¿qué otra variable podemos tener aquí? Esta variable, no, o este proceso normalmente se debe, ¿a qué se debe el secado? A que de un extremo puede estar corriendo aire caliente y el otro saliendo aire no tan caliente, pero aire húmedo en sí. Ya, por ejemplo, yo podría decir, de un lado está entrando aire seco y del otro lado está saliendo aire húmedo. Esas corrientes de aires que existen están secando de alguna manera lo que sería mi producto. Es como lo que ocurre en las ropas a la hora de tenderlas en el tendedero. ¿No ve? Por ejemplo, aquí, fluido de secado. Y así irían existiendo n variables que podrían categorizarse desde las más importantes que nosotros deberíamos estudiar hasta las menos importantes, porque aquí incluso podría entrar como variable la calidad de trabajadores que tenemos, porque un trabajador que esté atento, que haga bien su trabajo y coloque todo en orden, todo correcto, va a servirnos mucho, porque nos va a dar un rendimiento mayor. Mientras que qué sé yo, si tenemos un trabajador distraído y no cumple con su trabajo de buena manera, equivoca en los parámetros de trabajo y todo eso, vamos a ir teniendo un rendimiento menor. Esas variables pueden ser menos importantes porque no dependen de nosotros, de nuestra ingeniería, de nuestro estudio, de lo que nosotros tenemos que hacer, sino dependen de otros factores, factores externos, ¿ya?
¿Y por qué nosotros conocemos este tipo de variables? Porque son los que más manejamos, por decirles. Yo les puedo citar algunos ejemplos, como ser un momentito. Yo les puedo citar algunos ejemplos como ser masa y volumen. Normalmente, cuando ustedes van a una empresa, se preguntan, ¿no? ¿Qué capacidad de producción tienen? Y ellos les dirán, nosotros producimos 500 toneladas de mineral por mes, o nosotros producimos 500 metros cúbicos de cierto jugo o de cierta agua o de cierto líquido al mes. Esas variables siempre van a estar presentes. Es más, nosotros en esta misma materia vamos a hacer balances de masa en un futuro. ¿Qué son los balances de masa? Son aquellas eh, formaciones, generaciones, acumulaciones, eh, con, consumibles que ocurren con ciertos productos o con ciertas materias. Ya, por ejemplo, un balance se podría dar cuando nosotros queremos producir jugo a partir de alguna fruta. Yo puedo tener una fruta X y de la cual yo quiero obtener jugo. Entonces, un balance podría ser, yo estoy metiendo 100 kilogramos de fruta y solo estoy obteniendo 40 kilogramos de jugo. Entonces, esos 60 kilogramos de diferencia, ¿dónde van? ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso? ¿De qué manera se está aprovechando esa cantidad que no existe? Es decir, entra 100, sale 40, ¿dónde está la diferencia? 100 menos 40 dan 60. ¿Dónde están esos 60 kilogramos? Esas cosas vamos a ver dónde se pierden, qué es lo que ocurre con todo eso, ya. Luego también podríamos hablar de lo que es la velocidad de flujo, ya. En algunas cuestiones, por ejemplo, vuelvo a hacer referencia a este tipo de secado, cuando ustedes tienen, qué sé yo, una banda transportadora o una plataforma donde están secando diferentes granos, por así decirlos, qué sé yo, pueden ser cereales como la quinoa, la soya, etcétera. Van a ir circulando igual que en aquí, mediante aire se van a ir secando. Aire caliente va a tocar lo que son estas partículas o esta materia y va a hacer que el agua que está pegado a esta materia vaya evaporándose y vaya saliendo con el aire. Ya, pero si ustedes utilizan una cantidad o una velocidad inmensa de lo que es el aire o una cantidad mayor a la recomendada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer volar los granos, porque los granos también tienen cierta capacidad de resistencia al movimiento, pero cuando lleguen a su equilibrio o sobrepasen este punto, los granos van a ir moviéndose, saliéndose del tablero, etcétera. Entonces es una variable que tenemos que controlar, porque tampoco yo, por no hacer eso, puedo dejarlo, qué sé yo, si con 10 metros cúbicos por segundo todo se mueve, y con un metro cúbico segundo, no todo se mueve, pero va muy lento. ¿Qué es lo que me va a dar? Que yo tengo que hallar un valor óptimo entre estos dos que me resulte económicamente factible y también que me resulte procesalmente, es decir, que en el proceso me ayude a recibir la mayor cantidad de producto terminado o aprovechando la mayor cantidad de materia prima. ¿Ya? Luego, eh, perdón, luego, otra variable que tenemos es la composición química, la temperatura y la presión. Esas serían las más resaltantes que podríamos ver nosotros. Ya, por ejemplo, ¿por qué el petróleo sigue procesos de refinación? Porque en un principio la composición química de algún petróleo que estamos extrayendo no solo tiene el GLP que utilizamos en garrafas o la gasolina que utilizamos en los automóviles o el gas licuado o algunos otros más derivados del petróleo que se utilizan para N cosas en la industria, ¿ya? Sino que en ahí, ¿qué es lo que
nos indica cómo hacer todo es la composición química. ¿Por qué? No es lo mismo que un petróleo que estamos extrayendo sea 50% gasolina a que sea solo el 10%, por decirlo así. Ya, entonces, si es el 50%, va a tener su proceso de cómo extraer o separar algunos compuestos de este petróleo. Y si es el 10%, lo propio. Yo voy a tener que hacer otros procesos en función de la composición química, es decir, en función de qué otros compuestos estén en mi petróleo, yo voy a ver todo eso. ¿Ya? Luego, la temperatura y presión, ustedes ya lo han visto en química general y de repente está en física. Ya son variables que van afectando a las variables, más que todo químicas, más que todo químicas se podría decir. ¿Por qué? Porque las composiciones, las variables químicas van variando, por ejemplo, en función de la temperatura en el caso de los gases. En el caso de los líquidos, van variando, pero de una manera más paulatina. Es decir, no es tan brusco el cambio que sufren estas variables, sino es de una forma más lenta, más paulatina, etcétera. ¿Ya? Y eso sería un poco de introducción a lo que podemos ver el tema de por qué vamos a estudiar las variables, por qué son tan importantes para los ingenieros químicos, porque no es solo resolver un problema y resolver, esta formulita se tiene que utilizar y ya, sino tenemos que poder resolver problemas, pero sabiendo el por qué yo estoy resolviendo esto. ¿Por qué no resolvemos otro tipo de problemas? ¿Por qué siempre esto? ¿Ya? Y ese tipo de cosas, como el nombre de la materia lo dice, introducción, lo vamos a ver en aquí. Y ahí hemos tenido una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Algo que yo les recomendaría sería el que puedan conseguirse una tabla de conversiones, ¿ya? En la materia, un punto crítico que se utiliza más que todo para el primer parcial son las conversiones. Es decir, por ejemplo, cómo yo transformo de julios a ergios o a BTUs por hora. Ese tipo de cosas tenemos que saber, no de memoria, pero sí tenemos que tener por lo menos una guía de cómo convertir lo que son esas variables. Ya, por ejemplo, cómo utilizar factores de conversión. Por ejemplo, ¿qué es un factor de conversión? Yo tengo 1000 centímetros cúbicos y yo les digo, quiero convertir esto a metro cúbico. Ya entonces me pongo a pensar, ¿cuál es el factor de conversión de, de centímetro cúbico a metro cúbico? Ya, entonces, este factor de conversión va a ser el siguiente. Yo quiero hallar, a lo que quiero transformar, tiene que ir arriba. Por ejemplo, en aquí, yo quiero hallar mis resultados en metros cúbicos. Entonces, metros cúbicos va a ir arriba. Centímetros cúbicos va a ir abajo y yo tengo que llegar a un número que me relacione estos dos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir un metro cúbico tiene 1000 litros y un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ya he encontrado una relación entre ambos números. Aquí, esto y esto, si se agrupan, van a formar un factor de conversión. ¿Por qué? Porque este litro con este litro se van a simplificar. Entonces, el resultado sería 10 a la menos 6 metros cúbicos por un centímetro cúbico. Ya saben, ese un de ahí abajo yo lo puedo anotar o no lo puedo anotar. Yo lo estoy anotando para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo estamos hallando el factor de conversión. Ya, entonces yo diría, ¿cómo transformo 1000 centímetros cúbicos a metros cúbicos? Entonces aquí multiplico por el factor de conversión y ¿qué es lo que obtengo? 1000 centímetros cúbicos por 10 a la menos 6 va a ser 10 a la menos 3
metros cúbicos. Y hasta ya he transformado ese valor de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y de esa manera ustedes tienen que hallar el factor de conversión o trabajar con el factor de conversión. Ya, aquí podríamos hablar de otra cuestionante. Por ejemplo, ustedes se han podido dar cuenta que ese problema o esa explicación era muy sencilla. Ahora vayamos a ver lo que es un poco más complicado y completo, ¿ya? Yo, por ejemplo, les puedo dar una ecuación. CP es igual a 3,8 más 0,5 por T más 0,001 por T al cuadrado más 10 a la 5 sobre T al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo les podría dar esta ecuación y decir CP está en unidades de calorías, libras, masa y grados Fahrenheit. Yo quiero transformar este CP en joules, kilogramos y grados Kelvin. Entonces, algunos de repente podrán hacerlo de manera sencilla, hacer según lo que ellos creen que es correcto, pero este problema es muy, muy clave en lo que es nuestra carrera y muy útil también. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, esto lo han visto en química general, esta variable no es desconocida para ustedes, es el CP, es la capacidad calorífica del cuerpo o de la materia, ¿ya? Es decir, es qué cantidad de energía se libera por masa de cierta materia por grado centígrado o grado de temperatura, pues. Es eso lo que representa. Pero ¿dónde lo hemos visto? Cuando ustedes calientan lo que es el agua, por ejemplo, yo quiero calentar agua. Entonces, al calentar agua, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo un proceso de transferencia de energía. Yo le estoy transfiriendo a la energía al agua para que el agua pueda elevar su punto de temperatura. Ya, esta energía o este calor, normalmente lo llamamos calor, se calcula mediante la siguiente ecuación. Masa por CP por temperatura final menos temperatura inicial, siempre y cuando la temperatura final sea mayor a la temperatura inicial. Ya, entonces, nosotros hallamos esto. ¿Y qué es lo que decimos? CP es un valor constante o es un valor variable. En lo que ustedes han visto en química general y van a ver también en física 2, físico-química y algunas otras materias que llevamos los químicos, el CP se maneja como una variable constante en la mayoría de materias. Pero cuando nosotros llegamos a la materia de termodinámica, este CP ya no había sido constante, sino había sido una función de la temperatura, ¿ya? Y esto ya no se vuelve una ecuación así de bonita, es decir, solo reemplazar variables, sino se vuelve una integral. El calor es igual a la masa por la integral de la temperatura final, temperatura inicial, por CP en función de la temperatura, todo esto por la derivada de temperatura. Entonces, en aquí, ustedes van a tener que derivar toda esta ecuación e integrar. Entonces, en ahí se agranda un poco el problema. ¿Por qué? Porque a veces no nos dan en las unidades correctas. Por ejemplo, yo les puedo dar esta ecuación de CP y les puedo decir, calcúlenme el calor o la energía ganada de una masa de agua de 100 kilogramos que se calienta de 10 a 100 grados centígrados y les puedo decir que este CP tiene estas unidades. Y yo les digo, quiero que el resultado esté en joules. Entonces ustedes tienen que hallar la forma de transformar las unidades, cosa de que no les cause problemas, porque si ustedes no transforman las unidades, les va a salir un resultado, ya, les va a salir un resultado, pero ese resultado va a ser dimensionalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque de repente va a estar, va a ser energía y va a ser igual a
joules, o mejor dicho, calorías sobre grado Fahrenheit. La energía no puede ser joules sobre grados Fahrenheit. Entonces, esos grados Fahrenheit deberían haberse simplificado en alguna parte. Entonces, ese tipo de cosas ustedes tienen que tener cuidado en esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, yo les pido eso. Primero hablemos solo del CP que está en la cajita verde en la parte izquierda superior. Ya, ¿cómo yo transformaría o cómo realizaría este cambio de unidades de calorías, libras, masas a grados Fahrenheit? Por ejemplo, yo agarraría los cuatro términos, porque son cuatro términos. Es 3,8, es 0,5, es 0,001 y es 10,5. Este 3,8, ¿qué unidades tendría? Los escucho. Ya. Este 3,8 tendría las mismas unidades que el CP. Es decir, si el CP tiene calorías, libras, masa sobre grado Fahrenheit, va a tener las mismas. ¿Ya? Y ya estaría ahí. No aumento nada más y todo eso. ¿Por qué? Porque si yo llevaría a este 3,8 al otro lado, es decir, al lado izquierdo, tendría que ser CP menos 3,8. Y para que esta ecuación que yo les he dado sea dimensionalmente correcta, CP y 3,8 deberían tener las mismas unidades para que se puedan restar. No sé si se acuerdan de matemática básica de cuando restábamos. Teníamos una ecuación que decía 3x más 2y es igual a una x, por decirlo así. Entonces, yo solo podía restar 3x con otro que tenga x. No podía restar 3x menos 2y, porque x y y eran variables distintas. Entonces, en aquí es donde se aplica un poco de eso. ¿Ya? Ahora, el 0,5, ¿qué variables debería, o qué unidades, perdón, debería tener? Los escucho. Ya, nadie. Calorías, libras masa, pero en el aspecto de la temperatura va a cambiar, porque ya no va a ser por grado Fahrenheit, sino va a ser por grado Fahrenheit al cuadrado. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, al lado del 0,5, yo tengo una temperatura. Esa temperatura va a tener sus unidades. Y yo puedo decir en aquí, por ejemplo, la temperatura está en grados Fahrenheit. ¿Ya? Y listo. Ahora, este 0,01 va a ser lo propio. Calorías, libras masa, grados Fahrenheit, pero ya no al cuadrado, sino al cubo. Porque aquí al lado del 0,1 existe un t cuadrado. ¿Ya? Y el 10 a la 5 va a ser calorías, libras masa, pero en este caso el t cuadrado ya no está a la derecha, sino está en la parte inferior. ¿Cómo tendríamos que anotar el grado Fahrenheit? ¿Qué coeficiente tendría? -2. No lo he escuchado. ¿Quién ha dicho algo? Wow, sí, -2. ¿Por qué -2? Porque estaría subiendo la temperatura al cuadrado. Exacto. No, pero no sería -2. Está bien tu análisis. O sea, aquí va a ser un número negativo. ¿Por qué? Porque al ser negativo va a subir a la parte de arriba y va a ser, por ejemplo, su compañero decía -2. Entonces, al ser -2, va a subir así. Y como la temperatura está abajo, la temperatura está aquí y está al cuadrado, esto va a ser al cuadrado. Entonces van a simplificar ambos, pero en mi resultado tiene que aparecer grado Fahrenheit, no se puede perder. Entonces, de esa manera, yo tengo que
corregir, porque tal como está mal. Tendría que corregir, tendría que ser -1 o tendría que ser -3. Nadie. Tendría que ser -1, ¿ya? -1. Ahora, cada uno de estos yo los voy a ir transformando, por decirles. No me acuerdo bien la transformación directa de calorías a joules, pero creo que es esta. Ya, por ejemplo, 1,986 calorías son equivalentes a 8,314, ¿ya? 314 joules. Esto que he anotado es un factor de conversión, como ya lo habíamos utilizado hace rato. Entonces, yo puedo simplificar calorías con calorías y el resultado va a ir joules. Ahora, en libras masa, una libra masa con el factor de conversión es igual a, si no me equivoco, 453,6 gramos. Pero esta libra masa con H se va a simplificar, pero yo no necesito el resultado en gramos, necesito en kilogramos. Entonces transformo. ¿Con qué? Con un factor de conversión. 1000 gramos son equivalentes a 1 kilogramo. Y ya está. Luego, ¿qué más necesito transformar? Grados Fahrenheit a grados Kelvin. ¿Puedo transformar eso? No. ¿Por qué? Justo en la clase que yo me había presentado con el docente, estaban haciendo eso, las escalas de temperatura. Por ejemplo, yo tenía la escala de los grados Fahrenheit, tenía la escala de los grados centígrados, tenía la escala de los grados Kelvin y tenía la escala de los grados Rankine. Ya, por ejemplo, había un punto. ¿A qué temperatura se congela el agua? Y en grados Fahrenheit era 32, en grados centígrados era 0, en grados Kelvin era 273,15 y en grados Rankine no recuerdo cuánto era. Ya, si no me equivoco, 459 era 490 y algo, 92 creo que es, ya, a la temperatura que se congela el agua. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ¿a qué temperatura hierve el agua? Por ejemplo, aquí, no sé si estoy en lo correcto, creo que era 180. Tal vez alguien me lo puede ver a qué temperatura hierve el agua en grados Fahrenheit. En grados centígrados era 100 y en grados Kelvin era 373,15. ¿Ya? Era, esto es 212, ¿no? Si alguien ya ha podido ver. A 212 grados Fahrenheit hierve el agua, ¿ya? Ahora, pueden ver una anomalía que existe en estas escalas. En aquí la variación desde el punto de congelación hasta el punto de ebullición es 100 grados. Aquí también es 100 grados. En el primero no es 100 grados, son 180 grados. En grados Rankine, igual. No me acuerdo cuál es la diferencia, pero son 180 grados. ¿Ya? Entonces, esto crea una diferencia entre lo que es grado Fahrenheit y grado centígrado, grado Kelvin y grado Rankine. ¿Por qué? Porque el grado Fahrenheit y el grado Rankine son correlativos, trabajan conjuntamente. Y el grado Celsius y el grado Kelvin de igual manera. Por eso es que varían de 100 grados. Si yo quisiera transformar grados centígrados a grados Kelvin, esto sería igual. Es decir, una variación de grado centígrado es igual a una variación de grados Kelvin. Ahora, si yo quiero transformar, por ejemplo, una variación de grado centígrado a una variación de grados Fahrenheit, sería de la siguiente manera. 1,8 variación de grados Fahrenheit es igual a una variación de grados centígrados. Entonces, en aquí debería anotar una 1,8 variación de grados Fahrenheit a lo que es un grado centígrado en términos de variación. Ojo que estoy utilizando mucho el término variación. No estoy utilizando transformar esta temperatura a grados centígrados. Eso es diferente porque yo puedo agarrar una temperatura. Agarro, qué sé yo,
50 grados centígrados y transformar a grados Fahrenheit. Es diferente, me va a botar otro valor. Pero en caso de variaciones, este grado Fahrenheit que está ahí abajo representa variación, no representa un punto exacto de temperatura. ¿Ya? Y eso. Y ya podría transformar lo que es la, este término que es grado Fahrenheit. ¿Ya? Y de igual manera yo tendría que hacer todo, solo que en aquí, por decirles, en el segundo, yo voy a tener que hacer 1,8 grados Fahrenheit sobre 1 grado centígrado, todo esto al cuadrado. ¿Para qué? Para que se pueda simplificar el grado Fahrenheit. ¿Ya? Ahora, de igual manera, en cada ustedes van a tener eh, que reemplazar, o sea, directamente con eso ustedes van a llevar, por ejemplo, de aquí ustedes calculan todo, multiplican, dividen, hacen las operaciones y van a tener un valor en joules sobre kilogramos por grados centígrados. Y con eso van a ir resolviendo cada uno. Ya, entonces, resolver el problema consiste en eso, en solo eso, en transformar cada uno de los términos y con eso poder transformar la ecuación general a las unidades de SIADS. Preguntas, consultas.